Hola a todos, todas, bienvenidos, bienvenidas. Estoy aquí con la doctora Alexis Bojorge. Alexis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, yo soy el doctor José Javier Mendoza, estamos aquí, bueno, somos parte del equipo de CONADIC y vamos a hablar de algunas características particulares de la depresión. Como primer punto, nos gustaría mencionar que la depresión no es un problema que sea ajeno a la sociedad mexicana normalmente, ¿no? Estamos hablando aproximadamente que en nuestro país existen entre 8 y 12 millones, no sabemos exactamente la cifra de personas que se acumularon durante la experiencia de la pandemia, pero es una situación que ha incrementado de manera potencial. No sé qué hayas visto también tú en lo que pasó en la línea de la vida, Alexis. En la línea de la vida, una de las principales dificultades que tenemos son justo el desconocimiento de los padecimientos en salud mental y es bastante frecuente que hay una confusión entre la diferencia entre una tristeza, entre un duelo y propiamente una depresión. Creo que hay un punto que tocas que me parece muy importante y es la necesidad de definir propiamente a qué nos referimos con depresión. Una de las dificultades más comunes es que cuando hablamos de la palabra depresión, la entendemos desde nuestro imaginario, ¿no? Y el imaginario colectivo nos puede decir la depresión como tristeza, pero incluso la palabra depresión se utiliza para otras cosas como depresión orográfica, depresión económica, depresión tropical, o sea, como que está muy frecuente dentro de todo esto, ¿no? Y la gente no sabe a qué nos referimos con depresión. ¿Quisieras ayudarnos un poquito más a que la gente que nos está escuchando y viendo pudiera identificar qué es la depresión? Sí, vamos a hacerlo de una manera sumamente sencilla y clara. Un estado de ánimo alterado lo podemos tener bajo diferentes circunstancias. Inclusive es muy difícil pensar que nuestro estado de ánimo va a ser el mismo y va a ser continuo durante el mismo día. Aquí lo que podemos pensar es que más bien la depresión es un problema en salud mental, es un trastorno clínico claramente diferenciado y que además tiene criterios para poderse identificar. Por ejemplo, tendríamos que pensar en síntomas clave con una duración, una temporalidad y hacer algo que nosotros llamamos diagnósticos diferenciales, que en términos muy sencillos es quitar otras causas que puedan estarnos causando esta depresión. Por ejemplo, podríamos pensar en 5 síntomas claves: tristeza, ánimo bajo, sensación de pérdida de placer, incapacidad para poder experimentar alguna emoción sobre las situaciones que están ocurriendo en el día a día y finalmente esto durante una duración muy importante que son al menos 2 semanas. 2 semanas que además van a tener algo muy importante y es la pérdida de función, que además podemos platicar a continuación que la depresión es una de las principales enfermedades con pérdida de años de vida saludable derivado de esta disfunción. Entonces, síntomas clave con una duración puntual de 2 semanas, con pérdida de función, podríamos identificarlo como un episodio depresivo. Otro punto que me parece muy importante mencionar es que hay una serie de síntomas que no son los síntomas principales que más o menos mencionaste, sino que hay otros síntomas que usualmente forman parte de los criterios de la depresión, pero que son un poquito más específicos, como por ejemplo los cambios en el apetito. Una situación importante con la cual nosotros nos podemos enfrentar a la depresión, y esto es más para las personas que atienden desde el primer nivel de atención, es que muchas de las personas que nos lleguen a consultar porque han presentado también cambios en el estado de ánimo, pérdida del interés, pero además presenten cambios en el apetito, también podríamos estar hablando de depresión. Misma historia cuando llega alguien y te pregunta por cambios en el apetito, no olvidar que tenemos que pensar en depresión. La sensación de sentirte lento o como un poco retardado, o sea, retardado en hacer las cosas, como que te cuesta trabajo empezar, también puede ser un signo de la depresión. Los cambios en el patrón del sueño, el dormir más o dormir menos, podría de alguna manera también ser importante. También el cambio del apetito, ¿no? O sea, te da más hambre o menos hambre y ambas pueden ser. Hay una cosa que también es muy comúnmente causa de consulta, que es la fatiga. Mucha gente llega al primer nivel de atención solicitando ayuda porque se sienten fatigados. Otro punto es la sensación de falta de la concentración. Fatiga y falta de concentración son motivos muy frecuentes de consultas de primera vez que no relacionamos normalmente con depresión y es importante que lo pensemos, ¿no? Y hay 2 cosas que se vuelven también muy importantes en cuanto a las complicaciones. La primera es la sensación de culpa. Una persona con depresión se siente como responsable de no sentirse bien y esto puede generar la culpa que, lejos de mejorar, incrementa el riesgo de la depresión. Y otro punto importante también es que muchas de las personas con depresión tienen ideas de muerte.
Y esto nos lleva a hablar de una de las principales complicaciones de la depresión. No todas las personas con depresión desarrollan ideas suicidas. Sin embargo, una de estas tantas complicaciones o de alguna manera situaciones que pudieran acompañar y complicar el panorama y el pronóstico de la depresión es el suicidio. No sé si quisieras comentar algo sobre esto. Pues hablando de suicidio y hablando de depresión y tomándolo como una de las principales complicaciones de la depresión, podemos considerar el suicidio en un lugar muy importante, y es que el suicidio puede estar acompañado o no de un episodio depresivo, y eso es importante reconocerlo. El suicidio es un lugar que es importante hablar de él, es importante expresarlo, es importante buscar apoyo, buscar ayuda y hablar de cómo nos estamos sintiendo, y que tal vez el hecho de no querer vivir sea un lugar muy razonable para que los profesionales en salud podamos apoyarles. Sí, creo que una situación muy importante es cuando llegue alguien y que yo empiezo a pensar en depresión, nunca hay que olvidar preguntar 3 cosas. Una, la posibilidad de que tenga ideas de muerte. Otra, que venga de una situación de violencia. Y la tercera, si está consumiendo sustancias. ¿Por qué estas 3 son importantes? En gran parte es porque estas 3 pueden ser. La depresión muy probablemente per se no te lleve a la muerte, pero estas 3 sí te pueden llevar a la muerte. Y entonces en este punto haríamos una complicación muy importante, y es importante, valga la redundancia, que nosotros derivemos a la atención de forma inmediata. Y hablando de atención en forma inmediata, me gustaría que la doctora Alexis igual nos comentara sobre estas posibilidades de atención inmediata, incluso a distancia o previo a la atención, como es el caso de la línea de la vida. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, si nosotros como servidores públicos o una persona cercana a mí o yo incluso me he sentido triste y en ocasiones siento, quizás no que me quiero morir, pero que ya no me gusta la vida, que me está costando mucho trabajo encontrar la energía para hacer las cosas que normalmente hacía, o que recientemente soy mamá y no me siento contenta de ser mamá, o que recientemente obtuve cosas y no las disfruto como antes? ¿Qué le recomendarías a la gente en esta atención, incluso antes de llegar a ser atendida por un profesional? Este lugar previo a ser atendido por un profesional, y que podemos estar pensando en una depresión, podemos estar pensando en un riesgo suicida, tenemos que también tener una consideración muy importante, y es que la línea de la vida, que es un servicio de atención telefónica a distancia brindada a los 365 días del año, 24 horas, por profesionales que continuamente se están capacitando y adquiriendo mejores y nuevas herramientas aportadas por un gran equipo en salud que nos respalda, pues tenemos la posibilidad, y esto es fundamental, porque muchas veces la persona que llama no es precisamente la persona que se está sintiendo mal. Muchas veces quien nos llama en realidad es la familia, es la pareja, es el hijo, es el esposo, es la esposa, quienes están viviendo este acontecimiento, y muchas veces está ensombrecido pues por el tema del consumo de sustancias. Recuerden que el consumo de sustancias psicoactivas, y que podemos considerar alcohol y muchas otras más que ustedes seguramente reconocen, muchas veces lo que está pasando es que la persona en realidad está automedicándose estos síntomas afectivos y esta depresión. Y aquí es muy frecuente encontrarnos que entonces una persona que le está pasando mal sea la familia la que llame a la línea de la vida, que recuerden que es el 800-911-2000. Y en este sentido, se canaliza a la persona que lo está pasando mal junto con el familiar para poderles brindar algunas estrategias de reconocimiento del padecimiento y la limitación del riesgo que pudiera existir en esta persona. Quisiera ahorita hacer como un paréntesis en lo que continuamos, como para que diéramos unos datos puntuales que no quisiera que se nos olvidara sobre depresión. La primera es que son más de 300 millones de personas en el mundo que están cursando con depresión, lo cual lo hace probablemente la principal causa, no únicamente de pérdida de años de vida saludable, sino la principal causa de enfermedad y complicaciones a lo largo de todo el mundo. Su principal complicación es el suicidio. Es más frecuente en ciertos grupos de edad, aun cuando el suicidio es más frecuente en adolescentes, la depresión es más frecuente en adultos mayores y en adultos. También otra cosa muy interesante y muy importante es que la depresión tiende a cronificarse. Una persona con depresión, incluso hay una historia, como una teoría, que había un doctor que mencionaba de manera particular que quedaba esta como cicatriz después de cada episodio depresivo, que nos hacía más difícil recuperarnos de la depresión, por lo cual la depresión tiende a convertirse en una enfermedad crónica, sobre todo si no la tratamos a tiempo. La mayoría de las terapias actuales, o sea, la otra ventaja es que se puede tratar.
La mayoría de las terapias actuales resuelven al menos el 66% de los pacientes con depresión diagnosticada que requieran tratamiento van a responder positivamente. Hay un pequeño grupo de pacientes que no va a responder y ya en ese pequeño grupo de pacientes que les llamamos depresiones resistentes tendremos que intervenir los profesionales. En el otro campo podemos intervenir todos los miembros del sistema de salud. Y también otra situación bien importante, la depresión puede ocurrir a todas las edades. Y esto creo que nos convierte, nos ayuda a entender que no porque seas muy joven lo que me estás diciendo de la depresión probablemente no deba ser tomado en serio, sino que es mucho más, es importante que lo hagamos porque las personas que debutan con depresión a edades más tempranas tienden a cronificarse más y a tener más complicaciones a lo largo de la vida. No solo cambia el panorama de la salud, sino también la calidad de vida. Y pues bueno, otra cosa que me parecería como muy importante que nos comentaras igualmente sobre esta historia a lo largo de la vida y en las poblaciones vulnerables. La depresión probablemente pareciera como que en el imaginario y en estas como mitos que existen sobre la depresión, la gente cree que la depresión ha sido, y eso es una pregunta que en este momento recuerdo, aprovechando, saludamos a las unidades que nos están que están siempre al pendiente de nosotros. Saludos a Chiapas, a las UNEMs de Tabasco, de Sonora, me da mucho gusto. Querétaro, Nuevo León. Y también Yucatán, ¿no? Que han sido como parte de todo este trabajo, ¿no? Me gustaría que igualmente no sé si tuvieras como, ¿qué no es la depresión o qué nos han enseñado de la depresión que tenemos que borrar de nuestra mente? Por ejemplo, la gente habla de la depresión como una situación en la cual tú eres una persona que no sabe resolver tus necesidades, ¿no? O sea, que no puedes resolver tus problemas y que necesitas ayudar. O sea, eso es un mito, porque la depresión es una enfermedad y la depresión es susceptible de mejorar si obtienes el tratamiento correcto. Y el tratamiento correcto no necesariamente es farmacológico si se hace a tiempo. ¿Qué otra cosa te acuerdas que pudiera ser un mito sobre la depresión? Hay una frase que aprendí hace un tiempo aquí en CONADIC y es hablar de privilegios. Y los privilegios también los podemos pasar al lugar de salud mental, porque entonces nosotros pensar que alguien no tiene por qué sentirse mal, porque tiene familia, porque tiene trabajo, porque tiene una situación sustentable a su alrededor, parecería que no tiene derecho a deprimirse y no tiene derecho a sentirse mal. Y eso es un mito muy, muy grave y muy lamentable que vemos todo el tiempo. Entonces, partir de mi salud mental, de las condiciones sociales que me albergan para no estar deprimido, justamente ser un lugar que tendríamos que hacer frente, porque no es así. Partir de que yo estoy bien y cómo yo me siento y cómo yo afronto los problemas, eso no significa que todas las personas lo vamos a hacer y lo van a resolver de la misma forma. Entonces, partir de cómo yo me siento, cómo yo estoy y cómo yo debería de arreglar las cosas para que otras personas lo hagan, es un elemento que deberíamos de quitar de nuestro diálogo continuo. Las personas pueden y tienen todas las posibilidades de sentirse mal, de pasar un momento de depresión, de pasar un momento de duelo o de pasar un momento de tristeza, tener mecanismos de afrontamiento que son estas habilidades mentales de observar, de planear, de regular, de identificar el problema, de encontrar posibles soluciones y de cruzar esta situación o no. Inclusive una persona que tenga estas habilidades puede enfermar. Entonces tendríamos que individualizar a una persona en todos los sentidos, y la depresión es un lugar importante que no va a cruzar de una manera sola y que además puede afectarnos a cualquiera, niñas, niños, adolescentes, adultos, personas mayores, con trabajo, sin trabajo, con una economía estable, con una economía inestable, con pareja, sin pareja. Es muy importante reconocer que la depresión es una enfermedad que no solamente alberga una cuestión fisiológica en nuestro sentir, sino que también nuestro ambiente puede estar contribuyendo a esta terrible enfermedad. Si no, recuerden cómo es diabetes, cómo es hipertensión. Ojalá hay solamente un fármaco regular al paciente. No, es un ambiente completo en el que tenemos que intervenir cuando hablamos de un padecimiento crónico degenerativo. Otro punto importante, ya no únicamente en materia de mitos, más bien como hablando como casi es la regla, es la coexistencia de la depresión en la enfermedad. Si bien la depresión es una enfermedad, una de las situaciones más comunes es que la depresión
generalmente se ve acompañada a largo o corto plazo por varias enfermedades. Muchas enfermedades crónicas a lo largo del curso de su historia natural se ven también acompañadas de depresión, lo cual empeora el pronóstico. Creo que esto es una oportunidad para todos aquellos que trabajamos con personas que padecen enfermedades crónicas. Aquellas personas que cursan con depresión, que cursan generalmente también podrían estar cursando con otras enfermedades. Si en mi consulta trabajo con personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, personas con cáncer, personas que han sido recientemente diagnosticadas con alguna enfermedad crónica de cualquiera de todas estas características, es importante descartar la aparición de síntomas de depresión y mantener un seguimiento a largo plazo sobre esto. Muy probablemente aparezca la depresión, pero si nosotros la tratamos podemos mejorar el pronóstico, y si nosotros no la tratamos, el pronóstico de muchas de estas enfermedades puede empeorar. Incluso también hay casos, ¿no? En el MHGAP aparecen algunas características como en personas con cáncer y personas con tuberculosis, ¿no? Que han sido más frecuentes estas enfermedades, e incluso no porque tengan una relación directa, ¿no? Sino que personas con enfermedades crónicas o personas con enfermedades infecciosas pueden estar también cursando con depresión, y esto empeorar las características de su pronóstico. Otra cosa que también me gustaría que le apostáramos un poquito es si quisieras hablar del costo de tratar la depresión versus el costo de la depresión que no se trata. ¿Qué es más importante o qué es más costoso? ¿Tratar la depresión o solamente hacer conciencia de lo que cuesta no tratar la depresión? En costos y beneficios de un padecimiento tan importante podríamos visibilizarlo, es más, con un ejemplo claro. Imagínense algún miembro de su familia que tiene diabetes y que de pronto todo el mundo alrededor está, pero tienes que tomar el medicamento y tienes que cuidarte y tienes que hacer dieta. ¿Y qué tal que no estamos visibilizando que este paciente tal vez lo que tiene es una depresión? ¿Por qué? Porque tal vez no lo está manifestando con tristeza, porque además algo que lo platicamos al inicio y solo lo retomamos, es que los síntomas de una depresión no van a ser los mismos en todas las personas. Habrán personas que sientan tristeza, pero habrá personas que tengan más problemas de apetito, o tengan más problemas de sueño, o tengan más problema como tal de ingesta de alimentos. Entonces pudieran tener a un paciente que está con depresión y que entonces está empeorando su estado físico. La diabetes le está cobrando años de vida saludable junto con la depresión, que estamos requiriendo mayores intervenciones farmacológicas, terapéuticas, mayores asistencias a centros de salud, estudios de laboratorio, sin mencionar hospitalizaciones en caso que sea necesario, y finalmente el lugar al que todos quisiéramos que no sucediera, que es la pérdida de autonomía detrás de una enfermedad. Entonces, si lo vemos de manera social, tenemos muchos elementos a perder en años de vida saludables, en padecimientos y sobre todo en reconocer que un padecimiento como depresión puede estarse manifestando con el simple hecho de no aceptar tratamientos, no llevar una adherencia terapéutica adecuada, y que eso pues es un lugar que nos puede brindar. Ahora, en números y en cifras, pudiéramos verlo a continuación contigo, porque sí, no tengo así como el número exacto. Pero fíjate que igual, cantidades. como para hacer la conciencia, una persona con depresión más comúnmente utiliza los recursos de salud de nuestro sistema. Es más frecuente que por alguna otra condición llegue al sistema y que no se resuelva, como bien lo decías, ¿no? Muchas de las personas que están cursando con depresión tienden a recuperarse más lentamente de situaciones agudas, por ejemplo, relacionadas con la diabetes o relacionadas con otras enfermedades crónicas, ¿no? Otra cosa también relacionada con esto es que el gasto a nivel de intervenciones psiquiátricas es mucho más importante en personas que no se atienden la depresión de forma temprana. Las personas que logran una atención en forma temprana, de alguna manera implican también una menor tiempo de respuesta, y esto un menor impacto también en su capacidad productiva, en su capacidad de continuar haciendo la vida. Otro como indicador, llamémoslo así, no tan directo relacionado con la depresión, es que mucho del ausentismo laboral está ocasionado por la depresión y no está completamente claro, ¿no? Muchas situaciones asociadas a esto también pueden incrementar la carga de vivir con depresión, como la coexistencia del consumo de sustancias, la coexistencia de otros trastornos comórbidos como la ansiedad. Muchas personas también con depresión cursan con insomnio, lo cual no les permite enfrentar correctamente el día, y pues bueno, sin que esto igualmente, las personas con ideación suicida, que puede presentarse esto en cualquier momento del día, también puede ser una situación importante, ¿no? Y aparte, ¿no?, la carga financiera que podría implicar para un sistema
que estamos sabiendo que la depresión no va a disminuir. O sea, estamos bajo un proceso en el cual la carga derivada de las determinantes sociales es muy grande. Entonces, nosotros tenemos que apostar a cuidar nuestra salud para que la depresión no nos alcance y, si nos alcanza, atenderla de forma temprana. Hay un punto que también es importante que reconozcan con nosotros, y es que de pronto estamos acostumbrados a que una enfermedad, cuando duele, es cuando se atiende. Pero el dolor tenemos que entenderlo desde muchos lugares. Hay una diferencia clara entre este dolor, que es un sufrimiento, cuando una persona pierde la capacidad de placer, de disfrutar y de hacer las cosas. Y eso duele tanto como el dolor físico detrás de una fractura o detrás de una lesión en el cuerpo. Entonces, reconozcamos que el dolor al que estamos acostumbrados a hablar no necesariamente no sucede en una depresión. Duele, la depresión duele, y duele mucho, y duele para la persona y duele para la gente que está alrededor queriendo cuidar a esta persona que no se deja cuidar justo detrás de este episodio depresivo. Hay un punto que me gustaría tomar y tiene que ver mucho con la labor de CONADIC. Es que muchas veces las personas con consumo de sustancias en realidad han iniciado en un proceso depresivo, ¿no? Particularmente hay una correlación muy clara que se ha seguido a través de diferentes estudios, que es entre el uso de alcohol, el consumo de alcohol y la depresión. De manera particular, hasta el 50% de las personas que han sido tratadas por alcohol cursan con depresión, ¿no? Igualmente, las poblaciones que tienen tratamientos por depresión, se ha visto que hasta el 40% de estas personas tienen consumo de alcohol. Y pues bueno, al final del día, esto es cuando coexisten tanto el alcohol, el consumo de alcohol de forma problemática y la depresión, hacen más difícil la recuperación de ambos trastornos. Aquí me gustaría llamar la atención hacia las personas que estamos atendiendo en el primer nivel de atención, para que cada vez que nosotros veamos a una persona que ocurre o que recientemente ha tenido cambios en su patrón de consumo de alcohol, no dejemos de pensar en depresión. Misma historia, cuando nosotros vemos una persona que recientemente se ha diagnosticado como depresión, preguntar si está consumiendo alcohol. No importa también el grupo de edad. Cada día nos encontramos también a personas de diferentes grupos de edad, de hombres, mujeres, del sexo igualmente que fuera. Esto lo que implica es que ya no hay una historia. Antes, si era mujer y mayor de 60 años, no le preguntaba si consumía alcohol, ¿no? Actualmente creo que es importante que no olvidemos preguntar esto en un interrogatorio común, un interrogatorio en cualquier momento de nuestra atención. Y pues bueno, igualmente no sé si quisieras, para que ya vayamos como cerrando este proceso, una especie de guía para las personas que se encuentran atendiendo en el primer nivel de atención sobre cómo canalizar o cómo hacer que llegue a la atención, sea desde la línea de la vida, sea desde nosotros como la SUNEM-CAPA o a través del proceso que nosotros vamos. ¿Cómo empezaríamos? Si quieres, empieza tú con la parte previa al sistema, que es la línea de la vida. Sí, pues solo retomando una idea que me pareció muy sensible sobre esto que estabas comentando ahora de la depresión y de cómo identificarlo, yo partiría de un elemento fundamental, y es que hay que sentirlo. Hay que sentir nosotros si nos estamos sintiendo bien, si las personas que están a nuestro alrededor se están sintiendo bien. Si logramos identificar que la otra persona se está sintiendo mal, la línea de la vida puede ser un lugar muy útil para ustedes, porque pueden apoyarse, pueden recibir información confiable por profesionistas para explicarles cuál es la diferencia clara entre los síntomas que están sucediendo. Un hecho continuo, y también para que les sirva a ustedes, es que el consumo de sustancias, además ustedes saben que universalmente las sustancias se han utilizado para mitigar síntomas, para mitigar dolor, para mitigar sufrimiento. Es una manera de automedicación. Entonces muchas veces podemos darnos cuenta del estado de ánimo de una persona detrás de la cantidad de consumo y de cambios de sustancias que inclusive ha tenido a través del tiempo. Entonces, una forma en la que nos podemos apoyar con la línea de la vida es identificar cómo estamos o cómo está la gente a nuestro alrededor, para que nosotros podamos pedir ayuda y tener información confiable. Una vez que somos atendidos ahí, podemos recibir una atención y una orientación respecto al estado de ánimo. Y si estos síntomas, además de todo, se está identificando que tienen un cuadro clínico, como lo platicamos ahora, con síntomas clave, con una duración, con una disfunción, entonces la derivación inmediatamente al primer nivel de atención es necesario. Ahí me gustaría también hacer un llamado importante. A veces nos cuesta trabajo ir a pedir ayuda personalmente.
la línea de la vida nos puede ayudar para que poco a poco sepamos específicamente dónde es y que estas unidades, las UNEM-CAPA, y algunos otros centros especializados en la atención de la salud mental y las adicciones pueden ser útiles para que nosotros podamos romper este estigma que a veces nosotros nos imponemos a nosotros mismos sobre yo tengo que solventar este mismo problema, yo tengo que lograrlo, ¿no? O sea, a través de la línea de la vida nos podemos enterar dónde están estas unidades en donde podemos tener la seguridad de que nos van a atender, sea por problemas de la salud mental o por problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. Un punto importante sobre el proceso de atención dentro de la depresión es que es muy probable que nosotros nos encontremos ante la posibilidad de que nos sea recomendado un tratamiento, sea psicológico o sea farmacológico. Nada de estos implica que yo probablemente pueda tener una dificultad o una discapacidad o algo distinto. No. La depresión es una situación que puede ocurrir en un contexto normal y si nosotros permitimos que dure suficiente tiempo va a generar una adaptación a nivel de nuestro sistema nervioso central que va a hacer que esto se cronifique. Entonces, si empezamos de manera temprana y si de forma temprana empezamos el tratamiento, muy probablemente logremos lo que nos ha costado tanto trabajo a los psiquiatras, que es hablar de recuperación. La situación implicaría esto, ¿no? Entonces, tenemos que luchar contra el estigma que nos hemos impuesto por poder tener la posibilidad de cursar con una enfermedad mental, y el siguiente estigma, la posibilidad de estar con un psicólogo o estar en tratamiento con un medicamento a través de un médico o un psiquiatra que me pueda indicar algo, ¿no? Muchos de las personas que hoy de alguna manera pueden contar toda esta historia ha sido gracias al apoyo de los sistemas de salud, de psicología, de los medicamentos, porque a través de esto lo podemos contemplar. Y otro punto importante es la depresión a veces nos tiende a hacer creer que la vida ya no tiene que seguir y nos lanza a nuestra cama, ¿no? Nos encierra en nuestra casa. Un punto importante es la depresión tiene tratamiento, hay que seguirlo y podemos estar mejor. No hay que dejar nuestra vida. La depresión nos va a querer convencer que nuestra vida no es necesaria. Creo que es importante para que la depresión no nos venza por completo, lograr continuar nuestra vida y no aislarnos, ¿no? Mantener nuestros contactos sociales, porque creo que esto también es una situación importante y si esta situación es necesaria hay que pedir ayuda. Pedir ayuda es importante. Igualmente hay que cuidarnos, no únicamente las personas, sino también nosotros como personal de salud. No sé si quieres darle algún consejo también a nuestro personal de salud sobre cómo mantenerse igualmente en el autocuidado, además de cómo podemos promover el autocuidado en las personas cercanas a nosotros. Pues en este sentido, equipo, y además que tienen la virtud de atender a un gran número de personas o ser capacitadores o contener directamente con algún problema de salud en sus miembros de familia o en ustedes mismos, efectivamente recuerden un punto clave: la depresión sí genera cicatrices clínicas importantes que nos hablan de una posibilidad de recaída. Siguiente punto importante: reconozcan cómo se están sintiendo. La depresión no va a ser la misma manifestación que sintieron la primera y tal vez una segunda y una tercera vez. Los síntomas cambian. Y en este sentido, detectar que algo no está bien no solo en nuestro ánimo, en nuestro sueño, en nuestro apetito, en nuestro día a día, en nuestra habilidad para sentir energía, para hacer las actividades. ¿Cómo va cambiando a través del tiempo? Segundo, pedir ayuda entre nosotros. Es importante cuidarnos, es importante respaldarnos como profesionales de salud. El siguiente, que también sería importante, es difícil mantener, es cierto, una actividad que nos permita mantener un autocuidado, como ustedes saben, y que además recomiendan nutrición, hidratación, activación física, una mente plena, una mente saludable en todos los sentidos, una activación que nos permita que nuestro cuerpo esté generando moléculas que nos permitan subsistir y mantenernos de manera saludable. No lo olviden, tenemos que encontrar el tiempo y la forma en la que lo podamos hacer para poderlos ayudar. Recuerden que si bien los fármacos, y esto es muy importante, si bien los fármacos en este momento de la neurociencia no generan adicción, tampoco van a reemplazar en un 100% el estado de ánimo. Esto es algo complejo. Tenemos que pensar en nuestro ambiente, en nuestro estado mental, en nuestras capacidades, en nuestra toma de decisiones, en la parte fisiológica con regulación con un fármaco. Y recuerden que un fármaco en este momento, si bien no genera adicción, no genera dependencia, no se toma de manera permanente, tampoco va a ser
el cambio absoluto. Sí, como tú bien dices, son herramientas y creo que hay que sumar herramientas para estar bien. Si una persona a tu alrededor de alguna forma cambió, a veces vale la pena que nosotros alertemos y decir, oye, veo que algo está pasando, no sé si quieras que te podamos ayudar o hay algo en lo que yo te pueda ayudar. Si empezó a consumir más o súbitamente no se comporta como se comportaba antes, hay que asegurarnos entre nosotros mismos. Para nosotros es muy importante y estamos muy agradecidos de continuar presentes con ustedes. Alexis, muchas gracias a todos. Y pues bueno, nos veremos en la siguiente ocasión o en uno más de estos lives que tenemos aquí para CONADIC. Muchas gracias. Feliz y próspero año 2023. En estos últimos años hemos entendido que cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestra salud física. Estamos aprendiendo que está bien expresar cómo nos sentimos. Hemos aprendido a poner límites, a escuchar a quien nos necesita, a hacer una pausa y a descansar. Ahora comprendemos que cualquier persona en cualquier momento de su vida puede tener un problema mental, que a todas, todos y todes nos puede pasar. A ti, a mí, y que esto no es ningún motivo de vergüenza, burla y mucho menos discriminación. Con ayuda profesional y el apoyo de tus seres queridos podemos vivir en un país con mayor salud mental y más inclusivo. Por ti, por las personas que te son cercanas, tomémonos un respiro y cuidemos de nuestra salud mental. Secretaría de Salud. Lograr una vida saludable es tarea de todas y todos. Cuidando de ti, cuidas a quienes más quieres. Hidrátate, come sanamente y duerme lo suficiente. El autocuidado es darse cuenta cuando hay que hacer una pausa, respirar y hacer actividades que nos hacen felices. Atiende tu salud física y mental y reduce el riesgo de consumir sustancias psicoactivas. De ser necesario, solicita ayuda. Si necesitas orientación, toma la línea de la vida. 800-911-2000. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México.